Continuando con la medición de temperatura, se explica ahora el primer elemento importante muy utilizado en la industria para medir temperatura, que es un elemento termoeléctrico llamado termopar o termocupla. El elemento se basa en tres efectos físicos. El primero es el efecto Peltier. El efecto Peltier dice que la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales ocurre cuando circula una corriente entre ellos, siempre y cuando sean dos metales distintos. El segundo efecto es el efecto Thomson o efecto Kelvin, que dice que existe una relación entre el voltaje, fuerza electromotriz, generada por un conductor simple, cuando existe un gradiente de temperatura entre sus extremos y la temperatura. Es decir, una relación entre el voltaje y la temperatura en un conductor simple, cuando hay un gradiente de temperatura en sus extremos. Y el tercer efecto es la combinación de estos dos, se llama el efecto Seebeck o efecto termoeléctrico, y dice que en cualquier par de metales que sean distintos, por ejemplo cobre y aluminio, se va a producir un pequeño voltaje medible cuando se calienta el punto de unión entre ellos. De hecho, el voltaje se produce no importa cuál sea la temperatura de esa unión. Siempre y cuando dos metales distintos se unan, se va a producir un voltaje entre ellos independientemente de cuál es la temperatura del punto de unión. Y ese efecto realmente es el que se pone en práctica para la utilización de los termopares. En este esquema simplificado se tiene una termocupla, un termopar formado en la parte superior por un hilo de hierro, por ejemplo, y en la parte inferior por un hilo de cobre. Independientemente de la temperatura en el punto de unión, se va a producir un pequeño voltaje medible, generalmente del orden de los micro o milivoltios a lo sumo, entre ambos extremos de los conductores. Si se cierra el circuito y se pone un voltímetro en el medio, el voltímetro va a medir esa diferencia de potencial. Pero en este caso hay dos uniones metálicas, la unión caliente donde está la vela, por ejemplo, y la unión de referencia donde se une uno de los cables del voltímetro con el otro cable que viene del termocupla, siempre y cuando no sean de la misma constitución. Por ejemplo, el cable superior es de hierro, el hilo inferior es de cobre, la unión al voltímetro viene con dos cables de cobre. En la parte inferior, donde está la unión cobre-cobre, no ocurre ningún fenómeno, puesto que el cable tiene la misma composición química, es el mismo material, pero aquí sí. Entonces se trata de que hay dos uniones, la unión del punto cuya temperatura quiere medirse, que generalmente es un punto caliente, y la unión donde se une el voltímetro con el cable de hierro, que es lo que se llama la unión de referencia o unión fría, porque su temperatura por lo general es la temperatura ambiente, más fría que la temperatura que realmente se quiere medir. ¿Qué es lo que marca el voltímetro? Va a marcar la diferencia de potencial entre el potencial producido por la unión caliente menos el potencial producido por la unión fría. Y eso constituye una de las principales desventajas de la termocupla, que hay que compensar, hay que conocer cuál es la temperatura aquí en la unión fría para que la medición sea una medición precisa, una medición confiable, una medición exacta. El funcionamiento de los sensores termocupla o termopares se basa también en tres leyes que se llaman las leyes de los circuitos termoeléctricos. La primera ley es la ley de los circuitos homogéneos, la segunda de los metales intermedios y la tercera de las temperaturas intermedias. La ley de los circuitos homogéneos dice que no se puede mantener una corriente eléctrica en un circuito compuesto por un solo material, un solo metal homogéneo, con la sola aplicación de calor. La segunda ley, o la ley de los metales intermedios, nos dice que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices o voltajes producidos en un circuito termoeléctrico compuesto por cualquier número de materiales homogéneos diferentes es igual a cero, siempre y cuando las uniones estén a la misma temperatura. Es decir, EAB, que es la fuerza electromotriz entre A y B, la unión AB a la derecha, más EBC más SD más EDA es igual a cero. La suma de todos esos voltajes algebraicamente da cero, siempre y cuando
las temperaturas en cada una de las uniones sean iguales. Y la tercera ley, que se va a aplicar en uno de los ejemplos aquí más adelante, es la ley de las temperaturas intermedias. Nos dice que, a pesar de que una ley de temperatura se mide en voltaje, que la fuerza electromotriz en voltios producida por cualquier termopar de metales homogéneos con sus uniones a temperaturas T1 y T3, lado izquierdo, es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices producidas por este mismo termopar sometido por un lado a temperaturas T1, T2 y luego T2, T3, por ejemplo. Imagínense que T1 a la izquierda es 100 grados, T3 es 0, y a la derecha esto sería equivalente el voltaje producido a un circuito donde T1 a la izquierda es 0 y T2, por ejemplo, 40, y a la derecha la suma con otro circuito con 40 a la izquierda y 100 a la izquierda, y 100, perdón, a la derecha. Esa sería la ley de las temperaturas intermedias. Los termopares se pueden conectar en paralelo o en serie. En paralelo, por ejemplo, como en este caso, para medir promedios de temperatura en varios sitios o lugares de un cuerpo, y en ese caso el voltaje producido es el suma de los voltajes individuales dividido entre el número de termocuplas, es decir, el promedio aritmético. También se pueden conectar en serie, por ejemplo, para medir diferencias de temperatura. En ese caso, el voltaje total es la suma algebraica de los voltajes individuales de cada termopar. Existen muchos tipos de termocupla en el mercado adaptados a varias situaciones. Es importante tener un criterio al menos resumido de selección de termocupla. Y ese criterio debe tener en cuenta factores como rango a medir, tipo de atmósfera, corrosiva, erosiva, etc., longitud de los conductores entre el punto de medición y el punto donde se va a leer la temperatura, precisión y por supuesto costo. Luego, las formas de termocupla. Existen termocuplas expuestas, tienen una respuesta rápida puesto que no tienen ningún encapsulamiento, puestas a tierra para lugares peligrosos, gases o líquidos a alta presión, y aisladas para ambientes corrosivos y minimizar el fenómeno de oxidación. Comercialmente, las termocuplas se designan por letras. Las tres primeras, T, J y K, son las más usuales, las menos costosas, y en la columna del medio está su composición. T, cobre constantán, J, hierro constantán, K, cromel alumel. Constantán es una aleación que se utiliza también en otros tipos de instrumentos. Y en la columna de la derecha de todo está el rango de temperatura. Se puede observar que los rangos de temperatura en algunas de ellas llegan a ser del orden de más de 1500 grados centígrados. En particular, las termocuplas tipo R y S son muy costosas, precisas y también soportan altas temperaturas porque el material con que están hechas es aleación de platino y rodio. Estas curvas dan a ver que la relación entre la temperatura y el voltaje producido o fuerza electromotriz no es lineal. Si bien las curvas, muchas de ellas se aproximan a la línea recta, en la práctica la relación no es lineal. Luego, en las normas, tanto americanas como de origen europeo, contemplan colores para las diferentes coberturas de los cables y las diferentes coberturas también del cable en sí, de las termocuplas, según el tipo de termocupla, según sea termocupla tipo J, K, T, etc. Luego, en cuanto al encapsulamiento, la termocupla por lo general, por razones de protección contra corrosión, erosión, presiones, etc., viene dentro de un encapsulado que se llama el termopozo, que es ese aparato que se observa aquí en la figura. La desventaja es que esto va a introducir demoras, retardos en la medición, puesto que el calor debe atravesar primero toda la parte metálica del encapsulamiento para poder llegar a la termocupla que está a la izquierda de todo en la punta y luego de ahí poder ser medida. De hecho, existen tres tipos de encapsulamiento: la termocupla integral,
donde la junta está soldada al encapsulado. Luego está la termocupla expuesta, donde la parte final está expuesta al ambiente. Eso garantiza una medida rápida, pero al mismo tiempo tiene que usarse en un ambiente que no sea corrosivo o erosivo. Y por último, la termocupla totalmente aislada dentro del encapsulado en un polvo que además la protege contra los golpes. Tiene esa ventaja, pero por otro lado, aquí la medición es la más inerte, es decir, es la que más tarda en generarse y hay una demora importante entre, por ejemplo, el momento en que se da un cambio de temperatura y el momento en que se registra del lado del medidor. Los fabricantes generan tablas en las cuales se ve cuál es la relación entre la temperatura para las distintas termocuplas, en este caso de esta tabla para la termocupla tipo T, y el voltaje generado. Las tablas generalmente están normalizadas a 0 grados. Como se ve aquí en esta tabla arriba a la izquierda, para 0 grados centígrados el voltaje es 0. Realmente no es 0, pero se normaliza por razones prácticas. Estas tablas están disponibles en la literatura, por ejemplo, en la página que aparece aquí abajo al final de la diapositiva, se pueden encontrar las tablas que relacionan los valores de fuerza electromotriz o de voltaje con respecto a las temperaturas para las distintas termocuplas en el mercado. Según esta tabla, se puede ver que la relación voltaje grados centígrados no es precisamente lineal. Por ejemplo, supóngase que se observa el voltaje producido por esta termocupla tipo T a una temperatura de 10 grados, que es 0,391 voltios, o milivoltios en este caso. Si la relación fuese lineal, cuando la temperatura aumenta 10 grados en un factor de 10 grados, es decir, de 10 pasamos a 100, el valor de voltaje también debería aumentar en un factor de 10. En otras palabras, de 0,391 debería pasar a 3,91 milivoltios. Sin embargo, el voltaje medido a 100 grados en esta termocupla no es 3,91, sino 4,279 milivoltios. Y eso comprueba pues que la relación no es exactamente lineal. Las tablas es indispensable, por lo tanto, utilizarlas cuando se va a hacer un ejercicio como el que se muestra aquí de ejemplo, que es importante porque es típico de lo que podría aparecer, por ejemplo, en una evaluación en este tema. El ejercicio dice, se tiene una termocupla tipo T que mide la temperatura de un proceso. Esa temperatura es Tm, T medida. La temperatura de referencia, ambiente, Tr, es 34 grados, pero lo que lee el instrumento en voltios es 4,232 milivoltios. Con ello se pide encontrar cuál es la temperatura del proceso Tm. No se puede linealizar las temperaturas, no se puede decir que la temperatura del proceso va a ser igual a la temperatura ambiente más la temperatura medida por el medidor. Lo que hay que aplicar es la ley de las temperaturas intermedias, y esa ley de la temperatura intermedia lo que suma no son temperaturas sino fuerzas electromotrices, es decir, milivoltajes. Y según esa ley, la fuerza electromotriz producida por esa termocupla entre, aquí a la izquierda, 0 grados y la temperatura medida va a ser igual, o se puede escribir como la suma de las fuerzas electromotrices producidas entre 0 y temperatura ambiente por un lado, más temperatura ambiente y temperatura medida por otro lado. Hay que ver entonces de los datos que da el enunciado qué se puede rellenar en esta ecuación y cuál es la incógnita que se va a despejar. Entonces, se tiene que la fuerza electromotriz entre la temperatura de referencia, que es la temperatura ambiente, y la temperatura medida es precisamente el valor en milivoltios que mide el voltímetro. Y eso es un dato que da el problema, y son 4,232 milivoltios. La lectura del instrumento, 4,232 milivoltios, lee la fuerza electromotriz, suma algebraica entre la que se produce en la unión fría, Tr, y la que se produce en la unión caliente, Tm. Y esos son 4,32 milivoltios. Por otro lado, se dice que
Para la temperatura ambiente, que son 34 grados centígrados, existe, por supuesto, según la tabla vista en la lámina anterior, una determinada fuerza electromotriz. ¿Cómo se halla esa fuerza electromotriz? Se va a la tabla y se busca el valor 34 grados. Aquí está el 30, se baja a la columna de 4 y eso genera 1.362 milivoltios. Esos 1.362 milivoltios se insertan aquí en el término correspondiente a la FM 0 grados ATR. De aquí entonces se puede fácilmente deducir, según la fórmula, cuál será el voltaje producido entre 0 y Tm, es decir, cuál sería la fuerza electromotriz para una diferencia de temperaturas entre la temperatura medida y 0 grados centígrados, que sería la suma de estas dos cantidades. Y eso genera 5.594 milivoltios. Ya con eso se puede volver a la tabla y en la tabla deducir entonces cuál será la temperatura correspondiente. 5.594 milivoltios, con eso se entra en la tabla. 5.594. Aquí abajo está el 5.567 y el 5.616. El 94 está, aunque se podría interpolar, está el 94 más cerca del 16 que del 87. Y eso corresponde a 128 grados centígrados. Esa sería entonces la respuesta a este problema. La temperatura medida es de 128 grados centígrados. ¿Cómo lucen físicamente las termocuplas? Aquí se ve, por ejemplo, dos muestras de termocuplas. Una de tipo general, tipo J, sin conector, y una también tipo general, tipo J, con conector. Y en la próxima lámina se observa cuál es el aspecto de una termocupla comercial con su termopozo, en este caso la serie 1075 de Emerson Rossmann, que es una empresa que se dedica a la fabricación, entre otras cosas, de instrumentos para medición de variables de proceso en la industria. Y se observa aquí un corte de la parte inferior del termopozo, donde está el tubo externo de metal protector, un tubo interno de cerámica para protección también contra golpes y vibración, la varilla aislante y aquí el termopar en la parte inferior del termopozo. Bien, con esto se finaliza el tema correspondiente a los termopares o termocuplas, que es uno de los instrumentos más utilizados en medición de temperatura en la industria. Yo diría entre 30 y 40%, si no más, de los instrumentos de medición de temperatura en la industria son termocuplas de distinto tipo. En la próxima parte del capítulo, en el próximo audiovisual, se va a estudiar también otro elemento de muchísima aceptación y muchísimo uso en la industria, que es el RTD o termoresistencia. También un dispositivo de tipo termoeléctrico que funciona según un principio totalmente distinto. Luego al final se verán las ventajas y desventajas de estos elementos. Una de las desventajas de la termocupla ya se vio, que es la inercia, la demora que tarda en muchos casos en medir cambios de temperatura. Otro inconveniente es la existencia de esa temperatura de unión fría que hay que compensar, pero también eso tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el costo, la facilidad de instalación, y sobre todo que no requiere de fuente de alimentación. Es uno de los pocos instrumentos de medición industrial que no requieren ser alimentados con una fuente de 24 voltios o de cualquier otro voltaje, porque ellos generan su propia voltaje o fuerza electromotriz inducida.